un poquito ya tarde, pero pues vamos a comenzar con esto, porque ya, para variar, pues mi lab se está actualizando, aquí la tengo al lado y sigue en pantalla azul, o sea, ya es normal conmigo esto, ¿verdad? Pero bueno, gajes del oficio, dijéramos nosotros. Bueno, pues saludando a los que se encuentran en el aula, Alejandro, Betty, Daisy, Elena, Erika, Fernando, Gaudencio, Guillermo, Griselda, Jesús, Luis Carlos, Marcos, Maricruz, Martín, el moderador, Pati, Ricardo, Ramiro, Adrián, admin y todos los que se van incorporando. Muchas gracias por acompañarme. Pues vamos a Ramiro, sí, todo bien, ok, gracias. Entonces vamos a comenzar. Pues en esta ocasión, pues vamos a cerrar lo que sería el último programa del año en el sentido mío, trabajando con Excel y algo más, y para cerrar con broche de oro y estando en épocas de este pago, pues vamos a aprender a elaborar un archivo de Aguinaldo 2020 en Excel. ¿Ok? Exacto, vamos a cerrar con todo. Exactamente, Gaudencio, vamos. Entonces, primero más, antes que nada, vamos a hacer un poquito de historia. En donde ya saben, ahorita damos un poquito de teoría y luego pasamos a la práctica, ¿ok? Entonces, ¿qué es el aguinaldo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con el famoso aguinaldo? Pues para eso decimos que el aguinaldo es uno de los derechos laborales que tienen los trabajadores mexicanos. Este derecho consiste en el pago económico que otorgan las personas físicas o morales a sus trabajadores. Este beneficio patronal surgió en 1970 cuando se estableció en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 87 que los trabajadores podrán tener derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse en el mes de diciembre. Continuamos. ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo? El aguinaldo debe pagarse a todas las personas que tengan una relación laboral que estén consideradas como subordinadas tanto a personas físicas como a personas morales. Esto incluye a todos los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo. En el caso de los trabajadores por honorarios, depende del vínculo laboral o si cuentan con algún contrato de trabajo. Hasta aquí creo que no tenemos dudas. Estamos entendiendo que cualquier trabajador que tenga un vínculo laboral subordinado tiene derecho a recibir el aguinaldo. Pregunta, cuestionamiento, duda técnica. Les habrá tocado ver que en las empresas luego tenemos a trabajadores subordinados, pero que están contratados bajo el régimen de asimilado a salarios. Yo sé que no se da. Yo sé que es a ver, Marco de Puebla, ¿cuál es el fundamento? El 87 de la Ley Federal del Trabajo, Marco. Ahí nos está asignando los pormenores del aguinaldo. Ok. Entonces ya sabemos que es una práctica indebida y esto se hace ¿por qué? ¿Por qué no quieren pagar prestaciones laborales? ¿Cuáles? Si cuando siempre vamos a entrar a trabajar en una empresa, nos dicen prestaciones mínimas de ley o prestaciones superiores de ley. ¿Cuáles son estas prestaciones de ley? Pues más que el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Entonces,
dependiendo si estuvimos todo el año o parte del año laborando, pues es la parte proporcional que nos correspondería de aguinaldo. Pero en este caso, como les comento, si tenemos trabajadores subordinados, ¿por qué los damos de alta como asimilados a salarios? Supuestamente las superestrategias es para no pagar cuotas obreras, que es lo que sale más caro. Ramiro nos dice y de ahí el pago del aguinaldo se determina en forma proporcional cuando no se estuvo todo el año trabajando. Así es. Nunca, por ley corresponde un año completo, pero como la mayoría o algunos van entrando durante el camino del año, entonces se determina su parte proporcional. ¿Ok? Entonces aquí la cuestión uno es por qué se trabaja con asimilados a salarios cuando son subordinados. Y el otro supuesto que me tocó ver hace años, ahorita no lo he visto, la verdad ya no he checado, bueno, con mis clientes conocidos y auditorías que hemos atendido, ya no lo he visto, no sé si quitaron esta superestrategia, que era también de que los contrataban por honorarios profesionales, en donde daban recibo quincenal, semanal o como la forma en que les pagaran, pero daban un recibo de honorarios por ese sueldo. Entonces aquí de entrada pues perdían derechos en cuestión de seguro social. Perdían antigüedad para una posible pensión y no tenían opción de poder tramitar un crédito Infonavit. Ramiro, excelente comentario por aquellos casos de asimilados a salarios. Contigo, Ramiro, esto lo veía hace años, ahorita ya no lo he visto, yo creo que ya les... De entrada ya les cayó seguro social, porque les detectaron esa mal forma de trabajar, y en donde les caían auditorías de seguro social, en donde veían, checando toda esta cuestión que estamos comentando. El patrón decía que eran trabajadores independientes por honorarios profesionales, pero ¿cuál fue su pequeño error o gran error que cometían? De que los folios de los recibos iban en consecutivo. Iban uno, dos, por decir dos por mes, dos quincenales, eran 1 y 2, al siguiente mes 3 y 4, 5 y 6 y así sucesivamente. Entonces ya ahí fue el primer error y de ahí botaba ese error, el cual detectaron los del Seguro Social, y de ahí revisaban contratos, revisaban documentos, revisaban recibos y detectaban que era una falacia lo que estaban haciendo. ¿Y qué hacían? Pues les cobraban cuotas omitidas, los hacían que los dieran de alta desde la fecha en que decía el contrato, y les cobraban todas esas cuotas omitidas más sus respectivas multas, y obvio que daban en el ojo de la autoridad para futuras revisiones para ver que estuvieran realizando bien el trabajo, ya no practicaran esas malas prácticas que venían haciendo. Entonces, aquí este comentario por esta situación que estamos manejando. El aguinaldo incluye a todos los trabajadores subordinados. Aquí estamos poniendo los ejemplos claros de base, de confianza, de plantas, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros que se asemejen, que se rijan por la ley del trabajo. Y en el caso de por honorarios, depende del vínculo laboral y el contrato de trabajo. ¿Ok? Hasta aquí preguntas. Creo que no, ¿verdad? Es tema sencillo que todos lo sabemos año con año, pero no está por demás volver a recordar los principios o los fundamentos básicos, ¿verdad? Entonces continuamos. Nos dice ¿cuándo se debe pagar el aguinaldo? El pago depende del sector. No, ¿cuánto se debe de pagar de aguinaldo, más bien? El pago depende del sector en el que labore cada persona.
lo que es el trabajadores del sector privado, nos dice que el pago del aguinaldo corresponde a mínimo 15 días de salario. Los trabajadores del Estado o de gobierno, normalmente les decimos, les corresponde 40 días. Y los trabajadores por honorarios, la ley no establece una cuota mínima, ya que dependerá de cada caso, y si tiene algún contrato con la persona contratante, principalmente cuando se trata de un vínculo laboral con empresas del Estado. El pago se ajusta según los contratos de los trabajadores, ya que existen empresas que ofrecen prestaciones por encima de ley que otorgan más aguinaldo, y además se debe considerar si aplican el impuesto sobre nómina. Esto que nos quiere decir que en el mes de diciembre, cuando generamos el pago que se realiza y entera en enero del siguiente año, para el impuesto sobre nóminas, obvio, se incluye el aguinaldo, porque es parte de un sueldo, digamos que es un sueldo extra, así lo manejamos, no sé, ustedes con sus clientes, sus propios despachos, ya ven que siempre decimos el que el aguinaldo es nuestra tercera quincena de diciembre, porque es lo que se... En teoría es otra quincena extra, la cual se paga hasta entre la primera y segunda quincena. Exactamente. A ver, nos dice Ramiro, hay que desaprender para aprender. Exactamente. Hay que desmenuzar lo que en teoría ya sabemos, ¿verdad? A ver, permítanme tantito. Se acabó de actualizar mi lab. Déjenla activo para que continúe con su actualización. Okay. Entonces aquí como les comento, son el tipo de sector donde se elabore uno, el sector sector privado, sector gobierno y trabajadores por honorarios. La ley federal del trabajo nos marca mínimo 15 días. Pero no es obligatorio que nada más sean esos 15 días. Por eso aquí en el comentario que viene la lámina y el hicimos hace ratito, que nos dice que empresas ofrecen prestaciones superiores. ¿Qué quiere decir esto? Las mínimas del Marco de Puebla nos van a proporcionar el material. Claro que sí, ya se sube a la página de CTI, la cual de ahí se puede descargar sin problema. Y si no, pues gustan mandarme un correíto, también por ahí se los podemos enviar con mucho gusto, Marco. Entonces, prestaciones mínimas de ley que nos marca la Ley Federal del Trabajo, aguinaldo, 15 días, vacaciones 6 días, primo vacacional 25%. Pero hay ocasiones que las empresas nos dan de mínimo aguinaldo 30 días, el primer año de vacaciones 10 días y una primo vacacional del 40%. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? De que la Ley Federal del Trabajo nada más nos marca los mínimos, pero no son que sean exclusivamente esos mínimos. Pueden ser más. ¿Cuánto? Ya cada empresa dependerá el beneficio que quiera otorgar, pero pueden ser más. No hay límite también de que sean, digamos que sean 80, 90 días, o sea, no hay un límite, no hay una restricción. Aquí todo depende de lo bondadoso que quiera ser el patrón. ¿Ok? Entonces, continuando, ahora sí nos vamos. ¿Cuándo se debe de pagar el aguinaldo? Las empresas, ya sean personas físicas o morales, como fecha límite, siempre tenemos el 20 de diciembre para realizar el pago total del aguinaldo. Si algún trabajador terminó su relación laboral con la empresa antes de esta fecha, en ese caso deberá hacerse el cálculo correspondiente según el tiempo trabajado y pagar la parte proporcional dentro de la liquidación o finiquito, según sea el caso. A ver, aquí tenemos
Miguel, así es en CTI. Ramiro, fiscal contador Ramírez. Ok, ahí es tu correo. Ok. Aquí porque todos sabemos que es el 20 de diciembre. Digamos, no lo leemos en federal del trabajo. Porque ya sabemos todos que el 20 de diciembre nos tienen que pagar nuestro aguinaldo. Pues simple y sencillamente porque lo oímos en todos lados, lo oímos en la radio, lo oímos en la televisión, lo vemos en redes sociales, lo vemos en las páginas de internet, en las páginas de los periódicos nacionales, o sea, por todos lados nos inundan de cuándo debe de ser el pago del aguinaldo. Pero aquí nos está diciendo una palabra clave, la cual no sé si ya la hayan detectado. Fecha límite 20 de diciembre para realizar el pago total del aguinaldo. Hoy que día 20 es domingo, se paga hoy o el lunes. Pues en teoría recordar de que si los días de pago son en fines de semana, se recorre al lunes. Pero si eres buena gente, pues ya desde hoy lo puedes pagar sin problema, ¿verdad? O sea, ahí sí es a tu consideración. Pero por ley sí se tendría que pagar el lunes, ya que el 20 es domingo y domingo no es día hábil. Entonces, ahí sí aplicaría. Aquí es a lo que vamos. Recordarán que en noviembre anuncian en la radio y en la televisión de que trabajador deben de depositar por lo menos la mitad de tu aguinaldo para poder hacer tus gastos del Buen Fin. Pero esto para quién aplica, nada más para los trabajadores del Estado, de sector gobierno. ¿Por qué a ellos sí les adelantan el aguinaldo y a los que estamos en el sector privado no? ¿A qué creen que se deba, amigos? ¿Alguna idea? Contrato. Así es. Ramiro, ni idea. Gaudencio, porque ellos son los del apartado 8 de la Ley Federal del Trabajo. Tete, por el Buen Fin. ¿Algún otro punto? Pero aquí ya dieron los dos. Bueno, los tres, más bien. Pues nada más les faltó el de mandato presidencial. Casi. ¿Por qué? Porque en primera es por contrato. Exactamente, si en el contrato viene estipulado que el aguinaldo se va a pagar en tres partes, las cuales deben de ser en tales fechas. Siendo la última antes del 20 de diciembre. Esa es una. La segunda que dice Gaudencio por el apartado B de la Ley Federal del Trabajo, la cual es de los trabajadores del Estado, y seamos honestos, ellos llevan más beneficios y preferencias que los del sector privado. Y tres, como dice Tete, para el Buen Fin, exactamente, ese es el disque beneficio o el apoyo para los trabajadores del Estado, de que les entreguen antes su prácticamente hagan de cuenta, te voy a entregar la mitad de tu aguinaldo, pero la condición es de que se lo gastes en el Buen Fin. Hasta ahí suena bien, ¿no? Dijeran los trabajadores, sí, tú dámelo. Yo me lo gasto. Que sea en el Buen Fin. Y si quién sabe. O más bien diría, ¿quién es el que llevaría esa vigilancia? De que sepan que los trabajadores del Estado, cuando les dan parte del aguinaldo, en verdad la están gastando en el Buen Fin. O sea, como que es algo ilógico, ¿no? Pero bueno, ahí ya son otras cuestiones. Ok, pasemos a lo que sería la pregunta que muchos trabajadores nos comentan. ¿Se pagan impuestos por el aguinaldo? La respuesta es sí, de acuerdo a
y ahí es donde ya entramos cada quien. El pago del impuesto del aguinaldo depende de los ingresos que percibe cada empleado. De acuerdo a la ley del ISR, los trabajadores que perciben ingresos inferiores a los 30 días de salario mínimo están exentos de la retención del impuesto sobre la renta. ¿Esto qué nos quiere decir? Como lo hemos visto antes, incluso hasta para el cálculo de nómina, si tenemos trabajadores que ganan el mínimo, por la ley del ISR están exentos de pagar impuestos. Entonces también aplica para el aguinaldo. El cálculo se basa en las utilidades en las unidades de medidas de actualización, las famosas sumas, que equivalen para este año a 86.88 y que elevados al mes son 2.641.15. Que esto sería nuestra exención de UMAS para el cálculo del ISR. Esto quiere decir que las personas que ganan menos no se les aplicará retenciones de este impuesto, mientras que las personas que ganan más de esta cantidad deberán pagar hasta el 35% del impuesto por el pago de aguinaldo. Aquí entramos hacemos un paréntesis en donde todos sabemos de que el aguinaldo está exento 30 días de salarios mínimos generales, como dice la ley, la cual nos cambiaron a UMAS, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Ramiro de que es una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Como le hemos visto y en ley marcada nos dice 30 días de salarios mínimos. El salario mínimo está en 23 pesos, me parece. Y la UMA está en 86, 87 redondeado. En 123 pesos, exactamente. Gracias, Marco. Gracias, Fabiola. Entonces, ¿cuánto hay de diferencia entre la UMA y el salario mínimo? Estamos hablando así de un cálculo rápido, 50 pesos. Lo cual se transmite a una cantidad pues sí, considerable, la cual no estaría entrando para la exención del aguinaldo. A ver, Ramiro, eso va a provocar que el ISR retenerse mayor, así es correcto. Por decir ahorita, a ver los que tienen ahí su calculadora rápida, hagan el cálculo de 123 pesos punto 22 por 30 días. Fabiola, 3.696.60, ok. Menos 2.641.15, ¿cuánto tenemos de diferencia? $1,453 pesos. Exactamente. Gracias, Fabiola. Se vean la diferencia entre tomar el salario mínimo y tomar la UMA. O sea, es una cantidad enorme, la cual afecta al trabajador directamente y se le retiene en cuestión de que ese monto debería estar exento, el cual en base de que determinaron que sea UMA le está afectando al trabajador. Entonces sí está complicadito el asunto. Y para eso échenle de que ahorita ya para el siguiente año va a quedar en ¿cuánto? 140 y tantos pesos ahorita para 2021. Entonces otra vez hagamos el ejercicio, o sea, los 140 y tantos pesos por 30 días menos la exención de la UMA, o sea, va a ser una locura. Pero bueno, aquí sí no podemos hacer nada nosotros, pues más que explicarles a los trabajadores el por qué les retienen impuesto, porque ellos te pueden decir, es que años atrás no me retenían, ¿por qué me están descontando? Pues la razón es esta. Antes eran salarios mínimos, ahora son UMAS. Esa es la diferencia. Entonces ahí es donde viene todos estos problemas.
Esto en cuestión a la UMA. Ahora hablemos de lo que según aquí nos dice que es la tasa del 35% del impuesto, la cual todos sabemos no es cierto, es teoría. ¿Por qué? Porque el cálculo lo hacemos en base a las tablas que nos da también la misma ley. De acuerdo al nivel de ingresos, estoy de acuerdo, puede ser hasta el 35%, pero no puede ser desde el 32, 31, 30, 16, 23, como las venimos manejando en las tablas. Todo depende del nivel de ingresos, que es lo que hemos dicho. Entonces, ahí es una, pues digamos que también un importe, yo creo que nada más así como que se les dice tal porcentaje nomás para tener como que una cifra. Pero nosotros cuando ya realizamos el cálculo sabemos que ese porcentaje varía de acuerdo al ingreso. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Pues parece que no, ¿verdad? Ok, si no continuamos. ¿Qué hacer en caso de que no paguen el aguinaldo? Pregunta muy oída a partir de la semana de diciembre de este año. ¿Qué debo hacer en caso de que no me paguen el aguinaldo? Que no se haya realizado el pago de aguinaldo en tiempo y forma, el trabajador puede acudir a presentar un reclamo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, la famosa Profedet, a partir del 20 de diciembre. Aquí estamos de acuerdo, con un plazo no mayor de un año, tras la cual la queda quedará sin efecto. ¿A qué nos referimos con esto? Primer error, a partir del 20 de diciembre. Si la ley me está diciendo como día máximo es el 20 de diciembre, entonces ¿cómo puedo a partir del 20 iniciar mi reclamo, demanda o la acción que quiera tomar para que me paguen ese aguinaldo? Que ahí está contradictorio, ¿no? Pero bueno, aquí sería a partir del 21 que ya podamos exigir este pago, pues ya se venció el plazo del pago del aguinaldo. A ver, nos dice Ramiro. Y ese problema debe tener un ISR distorsionado por la UMA. Está también afectando en el cálculo anual de ISR de las personas físicas y eso genera un saldo a favor por pago de lo indebido. Así es. O sea, esa problemática nos lleva a muchas cosas. No nada más es de que es el aguinaldo y ya, ¿no? Pues ahí afecta, ¿no? No es cierto. Recordar que en diciembre también hacemos el famoso ajuste anual del ISR de los trabajadores. Ahí es donde nos pega, porque ahí entra todo, ahora sí, todo el pago. Recordar que en el ajuste anual de los trabajadores integra todo lo que percibieron en el año. Entonces ahí es donde empezamos a ver los errores y empezamos a detectar fallas y empezamos a ver qué hicimos mal, dónde estuvo mal. Lo bueno en teoría es que por eso es ese famoso ajuste anual para poder compensar contra los saldos que tengamos a cargo, los saldos a favor, y no hay problema. Problema sería de que el trabajador ahorita ya me hubiera ingresado escrito u oficio de que él va a presentar su declaración anual por su cuenta. Entonces ahí es donde si es trabajador teníamos algún saldito a favor, pues ya nos lo quitamos porque él va a presentar su declaración por cuenta propia. Entonces ahí nos vamos nosotros quitando medios de compensar nuestros saldos a cargo. Bueno, eso es lo que es de cada año, ¿verdad? Es lo normal de cada año. Entonces aquí es a lo que, continuando con lo de la demanda o la queja, si lo hacemos con la Profedet, ellos interpondrán la demanda respectiva en conciliación y arbitraje. Ellos se encargarán de llevarle esa demanda en lugar de ir nosotros mismos. Pregunta del millón que estamos ahorita viviendo. ¿Qué debemos hacer si nuestra empresa no tiene recursos o no está generando lo suficiente como para poder pagar un aguinaldo?
si fui una de las empresas que entablé negociaciones con mis trabajadores de reducirles el sueldo con tal de seguir laborando, o de ver otras alternativas para poder seguir trabajando. Ya ahorita que entre comillas ya estamos teniendo más actividad, ya se está reactivando los negocios que ya estamos empezando a trabajar, y ahorita nos salen con y eso lo vimos todos, o sea, de que en televisión, en internet, en todos lados, te tienen que pagar tu aguinaldo, a más tardar el 30, y si no, mete demanda. Están viendo el temblor y no se arrodillan, o sea, en lugar de que aconsejen de que trabajador, si tu situación fue esta, o si tu patrón te redujo el salario con tal de seguir trabajando, pues sabes qué, pues también negocia el aguinaldo, o sea, negociar en el sentido de que te puedo dar una parte proporcional, puedo dar menos, te puedo ir pagando en partes, y hasta, no sé, enero, febrero, marzo, terminarte de liquidar. O sea, haber opciones. Pero ahorita la verdad, o sea, en lugar de que ayuden a los empresarios, a los pequeños negocios, a los micros, que son los que depende prácticamente todo el comercio, los están afectando. Y la verdad ahí sí no se vale. No va. Pero el empresario tiene que ser responsable, y sabemos las obligaciones que tenemos. Ahí sí no hay ningún problema. Pero la situación que estamos viviendo no da para poder ayudar también. O sea, no hay la forma de poder pagar completo, no hay la forma de poder liquidar gastos que se vienen arrastrando. ¿Cuáles? La renta. ¿Cuáles? La luz, teléfono, internet, materias primas, pago a proveedores y todo lo demás que sabemos. Entonces si tenemos gastos de este tipo, entonces sumémosles otro que se llama aguinaldo. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Horarios de contador ya saben que siempre es el último. Ahí sí ya ni qué decimos. O sea, entre todos esos gastitos, ¿cuál es el último gasto que viene en la proyección, o en la estimación, o en su flujo? El pago del horario al contador. Ese no sé por qué siempre es el último, pero contador quiero esto para ahorita, contador necesito mis nóminas, contador necesito mis impuestos, contador necesito esto, pero nuestro pago siempre se va hasta el último, ¿no? O sea, también ahí sí, paradojas que siempre nos encontramos con los clientes. Pero bueno, continuemos. ¿Cómo calcular el aguinaldo en México del 2020? Si deseamos hacer el cálculo del aguinaldo de forma manual, en ese caso debemos considerar el salario neto mensual, el tipo de sector y el contrato que ofrece la empresa. Para fines pondremos un ejemplo de cómo calcular el aguinaldo de un trabajador de compañía privada, o sea, uno de nosotros. Primer paso es conocer el salario diario del trabajador. Para ello debemos de tomar el salario neto mensual y dividirlo entre 30. Luego supongamos que el trabajador recibe un ingreso de 8,000 pesos al mes. Entonces dividimos esos 8,000 entre 30 y el resultado sería nuestro salario diario neto, que serían esos 266.66. Y ahora debemos de tomar el salario neto de esos 266.66 y multiplicarlo por 15 días, que es lo que marca la ley. Entonces haciendo la operación, esos 266.66 por 15 días nos da 4,000 pesos de aguinaldo. O sea, el cálculo para determinar los días del aguinaldo no es complejo, no es nada laborioso, no es nada fuera del otro mundo. O sea, todos lo sabemos, como insisto, nos bombardean por todos lados, por radio, por televisión, por internet, en redes sociales.
que siempre nos dicen, tu aguinaldo debe ser mínimo de 15 días en base a tu sueldo mensual. Deben de tus 15 días lo divides y ellos mismos nos dicen cómo se debe determinar para que no haya duda de que el trabajador vaya a recibir menos de esta cantidad. O sea, este cálculo es de lo más sencillo y es de lo más simple, el cual año con año nos bombardean y sigue siendo el mismo. O sea, ahorita para el siguiente año haré una de 2021 y el ejercicio es el mismo. O sea, no pasa nada. Ok. Trabajadores. A ver, Fabiola. Pero si en el año le modificaron su salario, ahí como se le hace, pues el aguinaldo es en sentido al último sueldo. O sea, si le aumentaron el sueldo, estamos hablando que en el ejemplo eran 8,000. Si le aumentaste 10,000, entonces 10,000 entre 30 días y eso después por 15 para el aguinaldo. O sea, es en base al salario que está percibiendo. O sea, ese es el que... ¿Qué pasó? Ramiro, considero que el salario no debe ser medido desde el punto de vista neto, sino bruto. Exactamente, aquí viene mucho lo que es los términos. Porque luego muchos neto con bruto se confunden o piensan que es lo mismo. Entonces ahí es donde sí estoy de acuerdo de que debe haber algún tipo más de diferenciación. Cuando se habla de neto, significa que está disminuido de conceptos que se restan. Correcto, Ramiro. A ver, bueno, continuamos. Trabajadores con menos de un año, que es lo que habíamos comentado también con Ramiro, me parece que fue. Entonces que se debe de recibir el equivalente a lo que se elaboró. Para obtener el aguinaldo que corresponde, se debe dividir entre el total de días del año. O sea, entre 365 días y después multiplicarlo por días trabajados. Si ganamos 10,000 pesos, pero solo trabajamos 200 días, esto es lo que se debe de hacer. Esta es otra fórmula de la cual me enteré hace poco para obtener el aguinaldo en base a los días. Porque antes no sé cómo lo elaboren ustedes, amigos, pero antes lo que determinábamos eran los días del aguinaldo. ¿Cómo lo hacíamos? Con la famosa regla de 3, cuando decíamos que 365 días son 15 días de aguinaldo, entonces tanto por ser aquí 200 días, ¿a cuántos días de aguinaldo me corresponde? Que era lo que hacíamos, la famosa opción de 3 y obteníamos los días. Y aquí en este caso lo que se obtiene es el sueldo por día de aguinaldo. O sea, es lo mismo. O sea, es otra forma de obtener el aguinaldo, más que en base a monto. El otro lo hacíamos en base a días de aguinaldo. Marco 200 entre 365, 155. 155 de o qué es de salario. Exactamente. O sea, ¿me entendiste la parte de 3, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Aquí en este caso lo que vamos a hacer es esos 10,000 entre 365 nos da 27.39 pesos el día. Y ese 27.39 por los 200 días laborados me van a dar esos 5,479, que es lo que sería su aguinaldo. O sea, esa es otra forma, la cual también, si le hiciéramos por días, nos da lo mismo. O sea, 200 entre 366, de acuerdo si es año bifiesto, por los 15, por el salario diario. Exactamente. Este año entre 300 así es. Exactamente. Aquí va a variar los días de acuerdo al año. En este caso este año sí fueron 366, entonces debe ser entre 366 la proporción. Ok, ahí vamos bien.
Ahora vamos a elaborar lo que sería el archivo de Excel, que no es tan difícil, como siempre les he dicho, o sea, es cuestión de irle agarrando la ondita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en una pestaña vamos a tener lo que son los datos generales, nombre de la empresa, datos del empleado, fecha de ingreso, el sueldo diario, sueldo mensual, los días de aguinaldo, fecha de entrega de aguinaldo, y lo que sería el cálculo del aguinaldo, que es lo que sería en días, en dinero y grabado, y recordar que para el cálculo del aguinaldo la ley nos da dos opciones, la que es por ley del ISR y la que es por reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ¿ok? En este archivito, lo que hacemos aquí en donde dice fecha de ingreso, si es el año completo, pues es desde el 1 de enero. Si entró en el trayecto del año, pues ahí se colocará la fecha en que entró a laborar. En la fecha de entrega de aguinaldo se dice 31 de diciembre, pero esto es más para el conteo de días. O sea, aquí como vemos, del primero al 31 de diciembre, pues nos van a dar los 365 o 366 días del año que corresponden. Entonces, si ingresó en febrero, en marzo, abril, entonces ya irá haciendo el cómputo de los días que le correspondieron por ese año. ¿Ok? Entonces, aquí como vemos, el sueldo, aquí el ejemplito, sueldo de 8,266.67, 15 días de aguinaldo. En días son 15, en dinero son 4,000 y el grabado son 1,393.60 por la exención de las sumas. Para esto ¿cuánto teníamos de diferencia entre el salario diario y entre salario mínimo general y UMA? 1,400 y algo me parece, ¿no? ¿Cuánto era Fabiola? Me ayuda a ver, vamos a ver. 1,453.45. Y aquí tenemos de base 1,393.60. ¿Esto qué nos quiere decir? Saide, ¿podría repetir a dónde debo accesar para obtener el material de esta plática? En actualizandome.com, ahí es donde están todas las charlas, todos los materiales, ahí en CTI. Ahí están ya los programas de todos los ponentes de la barra, donde ya accesan al programa que sea de su agrado, y ahí con gusto están todos los cursos y materiales. Entonces del monto de que había de diferencia, ya lo encontramos, de los 1,400 y cacho. Entonces atendiendo a esto, ahorita con las sumas, la exención quedaría en este salario de 8,000, de aguinaldo 4,000. Hay un importe grabado para ISR de 1,393, pero si utilizáramos el salario mínimo, no tendríamos base, porque son 1,400 de diferencia. ¿Ven por qué es tan inconstitucional, como decía Ramiro, esto de la UMA en lugar del salario mínimo? Y ahorita estamos hablando de ese monto, y aquí están viendo las opciones que por reglamento son 151 pesos y por la ley son 190. ¿Saben la diferencia? Sí, ya está pegando. Eso es lo que no dicen. Bueno, continuando, porque ya se nos está acabando el tiempo. El cálculo conforme a ley. Ahorita aquí están las fracciones, obvio no las estamos escribiendo, sino estamos haciendo la traducción en cálculos. Aquí como vemos conforme a ley, en días, como les dije, 15, en dinero 4,000, sería el importe grabado de lo que sería el aguinaldo, menos lo exento, que son las 30 UMAS, son los 2,600, ahí entra la base, 1,393. ¿Qué es lo que nos dice la fracción 2 de la ley del ISR? Nos dice, vas a hacer dos cálculos. Uno, me vas a sumar lo que es el aguinaldo más tu sueldo ordinario, y vas a hacer otro con el puro sueldo, que son esos cálculos que vemos ahí.
lo que es el cálculo de aguinaldo más el sueldo ordinario nos da 815.26 y el cálculo del puro sueldo nos da 624.50. La fracción 3 me dice al ISR determinado de la gratificación más el sueldo ordinario, le vas a restar el ISR del puro sueldo ordinario. Entonces ahí tenemos 190 pesos, 190.76, que es el cálculo conforme a ley de ISR, que estamos viendo aquí en la parte de abajo donde nos dice retención ISR ley. Son esos 190.76 pesos. Es este cálculo sencillito, normalito. Ahora para el reglamento nos dice vamos a determinar un aguinaldo grabado mensual. ¿Cómo lo vamos a determinar? Va a ser la base gravable, que son esos 1.393.50. Lo vamos a dividir entre 365 o 366 según sea el año, y el resultado lo vamos a multiplicar por 30.4. Son esos 116.07. La fracción 2, lo mismo que en ley. Vamos a hacer el cálculo del aguinaldo más el sueldo ordinario y otro cálculo del puro sueldo. Ahora, igual que en la fracción 3, vamos a hacer la diferencia entre un ISR y el otro. Y como verán ahorita, ya al cambiar la base del aguinaldo en el cálculo, disminuye también el ISR. No es lo mismo poner los 1.393 sumados a 8.000, que serían 9.393 a poner nada más los 116, que es el aguinaldo grabado mensual. O sea, de ahí son 8.016 la base y nos dan menores impuestos. Aquí la diferencia son 12.63 en lugar de los 190.76. Y para esto luego me dice la fracción 4. A la base gravable del aguinaldo la vamos a multiplicar por una tasa. Esta tasa, la fracción 5 me dice, la vamos a obtener dividiendo lo que es el ISR determinado de la fracción 3 entre el aguinaldo grabado mensual, que es lo de la fracción 1, y me va a dar ese porcentaje, obvio multiplicado por 100 para que nos dé el porcentaje, que son esos 10.88%, y me dice entonces la fracción 4, a esos 1.393.60 por ese 10.88 que salió en esta operación nos da 151.62 pesos. Esa es la diferencia entre el cálculo de ISR por ley y de reglamento. Entonces aquí es donde vemos que si hay una notoria diferencia de retención. Estamos hablando de casi 40 pesos entre una forma y otra de cálculo. Entonces por eso esta calculadorcita nos va a ayudar a determinar ese ISR, del cual debemos de hacer los dos cálculos para saber cuál me conviene. Pregunta que siempre nos dicen qué método me conviene elegir para calcular el ISR. Aquí la conveniencia de aplicar una u otra depende siempre del nivel de ingresos del trabajador. Ese es el principal, en donde sabemos que los ingresos en los primeros rangos de la tabla resultan menos gravosos, o incluye su diferencia. El procedimiento del artículo 96 de ley es el que convendría. Pero si el ingreso es medio a alto, entonces aquí ya conviene usar el reglamento del 174 del reglamento para que le sea menos impuesto a pagar. Si al comparar los dos métodos de acuerdo a las bases gravables se ubican en el mismo rango de la tarifa, no resulta diferencia en el impuesto que en estas bases arrojen. Aquí donde podríamos ver esto.
Ahorita estamos viendo un sueldo de 8,000, se traduce en 4,000 de aguinaldo. La diferencia, como ven, sí es notoria, pero les aconsejaría hagan el cálculo con un sueldo de que fueran 2,000, 3,000, menos de 4,000 pesos, y van a ver el cálculo, el ISR, tanto en el de reglamento como el de ley. Nada más son pesos la diferencia de la retención. Haga de cuenta, en ley me va a salir que son, no sé, 25 pesos, y en el reglamento me va a decir que son 23. A ese grado está. Pero mientras más sube, ahora sí ya hablamos de 8,000, súbanlo a 10, súbanlo a 12, súbanlo a 15, y van a ver la diferencia. Ahorita estamos hablando de 40 pesos, al rato van a ver 50, 60, 70. O sea, aquí es donde decimos que cuando mayor ingreso conviene el reglamento, porque el impuesto es menor que el que nos marca por ley directa. A ver, Ramiro. Es correcto. Pregunta ¿cómo se calcula el resultado de 116,07? A ver, regresamos. No, es en la siguiente. Ese 116,07 es lo que digamos que se le nombró como un aguinaldo grabado mensual, que ese se determina a lo que es la base gravable, o sea, de los 4,000 menos la exención de las sumas, nos da 3,393. Esos 1,393 lo vamos a dividir entre 365, 366 días de acuerdo al año, y el resultado se va a multiplicar por 30.4. Y son esos 116.07. ¿Ok? Ok, correcto. ¿Alguna otra duda? Aquí en el reglamento es donde podríamos encontrar un poquito más de dudas, pero nada más es por cuestión de las operaciones. O sea, no es nada complejo, no es nada que sea del otro mundo, o sea, los cálculos son sencillitos, nada más hay que traducirlos a operaciones, como aquí los traemos. Laudencio, todo bien, ok. Pues ya por tiempo ya nos estamos pasando. Ya no me va a dar tiempo enseñarles Excel, porque tampoco le quiero quitar tiempo al siguiente ponente. Ahora sí que fueron cuestiones mías, ahora sí que mi lab me hizo la mala obra, pero bueno. Y aquí pues una pequeña expresión de mi buen amigo Guasón. Hay que aprender Excel, ya sea hasta cualquier carrera que tengamos. Recordar que paquetería, computación, Office siempre deben de ir en cualquier rubro. Incluso ahorita pues ya los estudiantes ya deben de saber Office y saber manejar la computadora. En nuestros tiempos trabajábamos y no la sabíamos manejar. Tuvimos ese contratiempo, esa paradoja de tener que aprender para seguir trabajando. Los que quisimos actualizarnos, los que no, pues quedaron desactualizados y siguen trabajando, arrastrando el lápiz, como normalmente decimos. Mis datos de contacto ya los tienen todos, y si no aquí se los volvemos a decir. Con teléfono de oficina 54 89 89 68, celular 55 30 33 31 46, mis correos, mis redes sociales. Ahí me pueden encontrar como JCSG Consultores. Visiten mi página y también vamos anexando los materiales de las charlas, y en todo donde estamos metidos dando cursos, apoyos a todo donde nos dan la oportunidad. Nuestras redes sociales, ahí se las dejamos con gusto. Y si tienen alguna duda, situación en base a lo mismo, pues pueden por ahí enviarme un mensajito y con gusto les atendemos. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Por aquí nos vemos el siguiente año, esperando que todos nos encontremos bien de salud, que tengamos mejor trabajo. Ahora sí que el 24, 31, de favor, échense una bebida a mi salud, la que gusten, puede ser un tecito, una cerveza, un whisky, los que gusten, pero hay
que celebrar. La verdad, llegamos desde marzo hasta diciembre, es que hemos llegado aquí ha sido por algo. Nos hemos cuidado, nos hemos mantenido aislados y demás cuestiones con las que siempre hemos venido oyendo y batallando. La verdad, hay que seguir, no hay que bajar la guardia, ya aguantamos un año. Ya lo demás es nada. Okay. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Un gusto que hayan entrado 50 y tantas personas. Ya batí récord. A mi hora era muy difícil hacer eso. Me da gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Saludos a todos. Gracias. Salvador. Perfecto, maestro. Muchas gracias por romper los deseos y demás. Un gusto haberlo tenido en esta barra. Esperamos que pueda contar con usted para el siguiente año. Va a ser un gusto este espacio. Y bueno, cualquier duda o comentario que haya quedado tintero, pues ahí tienen las redes del maestro. Si no utilicen aquí el espacio, ya por cuestiones de tiempo estamos un poquito limitados, pero va a ser un gusto volver a tenerlo posteriormente, ¿verdad? Un saludo a todos los que están aquí. Pues no, maestro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algún comentario o algo que quieras hacer al final? Muchas gracias a todos y esperemos nos sigan acompañando el siguiente año. Vienen buenas calculadoras, buenos programas. Esperemos nos sigan acompañando. Gracias. Perfecto, maestro, nos estaremos viendo. Saludos. Hasta luego. Pues bueno, queridos invitados, somos, como bien comentaba el maestro, a bastantes personas.